La semana pasada, hermano, nos quedamos en el famoso don de lenguas que ya le expliqué, hermano, que son idiomas, ¿sale? Cualquier ruido raro, hermano, que usted escuche, que no tenga sentido, que no le haga clic, ese hermano, no sé qué don sea, pero el de lenguas no es, ¿vale? Hermano, usted se burla de los dones. No, no, hermano, no me burlo de los dones del Espíritu. Es muy claro el texto, hermano. En ese momento, en el día de Pentecostés, había personas que eran judías, pero que su lengua madre, su lengua de nacimiento era completamente diferente. No era ni el hebreo, ni el arameo, ni ninguna lengua que tuviera que ver con los judíos. Y ahí lo menciona, del Ponto, de Capadocia, de Asia, de Bitinia, de no sé cuántos lugares, dice, y cada uno los escuchaba hablar en su lengua madre, su lengua de nacimiento, y decían, estos galileos, ¿cómo es que hablan en nuestro idioma? Ellos no nacieron, ni conocían, y no había interlingua. Una vez le aviso, ¿sale? Ni Open English, ni nada de eso. Entonces, hermano, ese es el poder de Dios diciendo, yo suplo cualquier necesidad. ¿Dios puede suplir la necesidad del hermano? Sí. Pero entonces, ¿para qué quiere el cuerpo? ¿No? Si el cerebro solo puede pensar, ¿para qué necesita el corazón? ¿No? ¿O para qué quiere los pies el cerebro? ¿Para qué le sirven las manos? Si eso fuera, hermano, pues entonces ¿para qué somos un cuerpo? No, hermano, el cuerpo está para eso. Para cuando uno de los miembros se duele, todos los demás se duelen con él. ¿Vale? No soy dado, hermano, a levantar ofrendas. Usted lo sabe perfectamente que no soy dado a eso. Pero yo espero que usted escuche. Ahorita se acercaba un hermano porque Dios le puso en su corazón y decía, pastor, ¿qué le parece si invitamos a todos los hermanos a comer terminando el culto? Le digo, ¿sabes qué? Mejor déjame avisar a los hermanos para que no vayas a comprar, y yo sé que todos tenemos cosas que hacer y a lo mejor ya tienes planes. Bueno, te informo, dentro de 8 días no vais a hacer planes, ¿vale? El hermano tiene en su corazón invitarlos, hermano, tampoco vaya a pensar, ay, sí, nos va a traer unos sacos de ahí de los latosos, de ahí de Satán. No, es una sorpresa, ¿vale? Pero él tiene en su corazón invitarlos, hermano, a que terminando pasemos un tiempo juntos. No tienes que traer nada, hermano, nada. Él quiere ponerlo porque eso le puso Dios en su corazón, ¿vale? Pero me decía mi esposa, oye, ¿cómo ves si mejor le decimos al hermano que ahorita hay otra necesidad más grande? Y mi esposa le dijo, oiga, hermano, ¿no cree que a lo mejor deberíamos tomar ese dinero de hoy y dárselo al hermano que está muy necesitado? Y sí, él accedió, hermano. Aquí está. De eso se trata, hermano, escuchar la voz de Dios. De eso es de lo que se trata. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 26 al 33. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 26 al 33. Dice la palabra del Señor lo siguiente. No sé si su Biblia tenga un subtítulo. ¿No trajeron Biblia? Sí. Ahora no. Son cristianos y no traen Biblia, perfecto. ¿No trae subtítulos su Biblia? Ok. En esta versión, hermano, se llama un llamado a adorar con orden. Hermano, está bien bonita la alabanza, pero a mí esa no me gusta. ¿Por qué no mejor cantamos esta que me gusta más a mí? Imagínese el manicomio que sería aquí. Hermano, ¿usted cuál le gusta? ¿Cuál quiere que cantemos? No, hermano, yo mejor, y todos cantamos al mismo tiempo la que cada quien nos gusta. Como que no tendría mucho sentido, ¿verdad, hermano? Así es con el don de lenguas, hermano. Yo conocí del Señor en una iglesia de corte pentecostés. Y hemos ministrado en muchas iglesias, hermano, de corte pentecostés. Y a veces es un poquito... Olvidé su nombre, perdón. Su nombre se me olvidó. Rubén. Y no sé si Rubén viene por primera vez y a lo mejor dice, bueno, todo está tranquilo, ¿no? No pasa nada. Pero imagínense que de repente atrás de Rubén se levanta una hermana y dice el Señor.
te espantas. Así me espanté yo, hermano, la primera vez que una mujer se levantó atrás de mí, yo bolas, ¿no? Porque dice que tenía profecía de parte del Señor. No sé si era profecía o no, pero sí me espantó. Ahora imagínense, hermano, si estamos aquí, somos como ese tipo de iglesia en donde se levantaba uno y se paraba y tú te quedabas. ¿Qué pasó? Eso, hermano, eso no es orden. Y así no es el mover de Dios. ¿Vale? Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Después de hablar de todos los dones espirituales, para allá vamos. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, y otro hablará en lenguas, y otro interpretará lo que se dice, pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Le comento, una revelación especial que Dios te haya dado. Yo le he estado hablando, hermano, acerca de una situación personal con la cual yo he batallado toda mi vida desde niño, hermano. Esa cuestión, hermano, es a mí me entra un nerviosismo, hermano, muy fuerte, cuando de repente no veo claro. Por ejemplo, este año, hermano, ha llovido como usted no tiene idea, ha llovido, ¿vale? Y el negocio de mi suegro, que es el papá de mi esposa, es un negocio donde el trabajo tiene que ver con limpieza de vidrios de altura. Y llueve, hermano, no lo mandan a llamar, porque ¿para qué lavo si se va a ensuciar? Y el contador te cobra cada mes tu dinero. Y el seguro, hermano, social, cada mes lo tienes que pagar, porque si no te metes en broncotas bien gruesas. Y entonces, si tenías algo así, empieza a disminuir y a disminuir. Y si no hay trabajo, empieza a disminuir, a disminuir. Entonces, un servidor es muy, muy nervioso en ese sentido, porque dice, bueno, usted debe saber que de ese negocio, nosotros, mi familia y yo somos bendecidos. Si no hay trabajo, hermano, pues no hay bendición. Y entonces, yo tuve que hablar con el Señor y decirle, Señor, ayúdame, por favor, a no ver las circunstancias, a no desesperarme. Imagínense que el próximo domingo le digo yo a mi esposa, dile a la iglesia que no voy a poder ir porque tengo que ir a buscar trabajo. ¿Vale? Entonces, a mí el Señor, hermano, me llamó a predicar su palabra, no a buscar trabajo. Y una de las cosas que un hombre de Dios o un ministro de Dios debe hacer es confiar en su Señor. ¿Vale? Y entonces, hermano, esa es mi petición al Señor todo este tiempo. Y en eso estaba yo, hermano, cavilando. A eso se refiere Pablo con una revelación especial. ¿Vale? Y de repente, dentro de mí, escucho una voz, hermano, no le voy a decir que era una voz de Dios, ni mucho menos, ¿no? Algo como que tú reflexionas para ti mismo. Y escuché así bien claro, ¿cómo fue que Dios te encontró? Pues sin nada, en una agrupación de alcohólicos anónimos, con la ropa prestada, endeudado y sin nada. ¿Ok? Y eras enemigo de Dios porque yo todavía no conocía de Dios. Eras enemigo de Dios, ¿va? Sí. ¿Y te acuerdas que te quisiste quitar la vida cuando tenías como 27 años? Sí. ¿Y Dios te dejó? No. ¿Y Dios te abandonó? No. ¿Y por qué después Dios, cuando te encontró y te sacó de las agrupaciones AA y te suplió todas tus necesidades, siendo su enemigo, por qué no te abandonó cuando era su enemigo? Y te permitió pagar todas tus deudas, y después te llevó a una iglesia, y después ahí conociste la que ahora es tu esposa, que Dios te la dio, que los hijos que tienes, Dios te los dio, que te suplió un trabajo en donde Él mismo te hizo ascender, que vives en un departamento, que si bien es cierto lo estás pagando, pero tuyo, que Dios te lo dio,
que Dios te dio para amueblar todo eso, ¿por qué te abandonaría el día de hoy? Y me quedé así, pues sí va. Entonces, hermano, lo menos que puedes hacer es agradecerle al Señor por recordarte sus misericordias y decir, voy a confiar en ti. Yo voy a confiar en ti. No voy a poner ni mi esperanza, ni mi seguridad en lo que en lo que yo pueda ver o pueda tener. Y entonces logré comprender: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Porque nada tenemos y nada nos llevaremos de este mundo. Porque solamente somos administradores, no dueños. No tenías nada, ¿por qué el día de hoy piensas que eso es tuyo? Si tú no lo ganaste, si todo eso Dios te lo dio, las fuerzas Dios te lo dio, la inteligencia Dios te la dio, tus estudios que no tienes, Dios te los dio. ¿Por qué no alcanzas a ver? Y te abandonas en los brazos de Dios. Eso, hermano, es a lo que está refiriendo Pablo. Cuando Dios te hace entender, y yo no sé si alguien aquí necesitaba escuchar eso. Por eso dice, pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. No más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. ¿Ya vio? Tiene que haber alguien que interprete lo que se está hablando. Si no, ¿para qué sirve? Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Te está diciendo Pablo en palabras sencillas: váyase a su casa y ahí hable todas las lenguas que quiera. ¿Sale? Pero no ponga desorden en la iglesia, es lo que está diciendo Pablo. Sí, yo sé los memes, pero no podemos poner eso. Bueno, entonces pongan esto. Que 2 o 3 personas profeticen, y ahorita vamos para la profecía, hermano. No, hermano, usted no piense que es esa profecía en donde, por ejemplo, decía Jeremías, Isaías, Amós, Ezequiel, Daniel: vino a mí palabra de Jehová, escucha pueblo rebelde. No, esa no es la profecía, Porque si esa fuera la profecía, hermano, tendríamos que volver a abrir el canon de la Biblia y meterle las nuevas revelaciones que Dios está dando, y eso no va a pasar. No es esa profecía. ¿A qué profecía se refiere? Estamos hablando de la palabra de Dios, y en ese sentido, hermano, es que somos profetas, porque estamos hablando la palabra del Señor. Y dice, si entra algún indocto o entra algún inconverso y se sienta y escucha el mensaje de Dios, ese mensaje de Dios puede hacer mella en su espíritu y en su persona, y entonces sabrá que ahí se encuentra Dios, porque Dios descubre el corazón y las intenciones del corazón. Eso, en ese sentido, hermano, sí podemos ser profetas, pero solamente ¿por qué? Porque estamos hablando ¿qué? Palabra de Dios. ¿Y en qué otro sentido pudiera haber profetas el día de hoy, hermano? No como esos como esa señora que se levantó y cuando dice que era hermana, ¿no? Yo no sé si era hermana, pero sí me espantó. Manada pequeña, yo sí, ¿cómo? ¿Se acuerda de un hombre llamado Agabo en el libro de los Hechos? Él dio 2 profecías de parte del Señor. Una dijo que vendría ¿qué? Una hambruna, ¿se acuerda? Que fue cuando se hace también una colecta para la iglesia de Jerusalén. ¿Y la otra cuál fue? Dice que tomó un cinto, que en aquel tiempo eran de trapo, y dice: así dice el Espíritu al dueño de este cinturón. Y dice que se amarró de manos y de pies. Así será llevado a Roma el dueño de este cinturón. En ese sentido, hermano, sí puede haber profetas, sí, solo sí, Dios lo permite. Pero profetas como los profetas del Antiguo Testamento, no, hermano. ¿Sale?
Me dice Dios que te diga, ni le haga caso. Ni le haga caso, porque eso, si eso fuera verdad, hermano, vuelvo a repetirle, habría que volver a abrir el canon de la Biblia y añadir esas palabras y ya todo está revelado. Que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. ¿Se da cuenta? Que evalúen, que pongan discernimiento a ver si lo que está diciendo viene de parte del Señor. ¿Vale? Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. Y ya le dije qué tipo de revelación, porque yo también vengo de esas iglesias, hermanos, donde llegaban los predicadores y en este momento Dios me está dando revelación. Órale, perfecto, ¿qué te está revelando? ¿Cómo es posible, hermano, que dentro de las iglesias haya pecado oculto y Dios no lo revela a sus profetas? Vengo de una iglesia, hermano, donde éramos más de 1500 miembros los domingos. Y no solamente el pastor titular, hermano, otros ministros de esa iglesia estaban en pecado, pecado oculto. Y resulta que a nadie nos reveló Dios nada. Y luego entonces, ¿dónde están los famosos profetas? Porque si fuésemos ese tipo de revelaciones, hermano, Dios nos diría, cada uno de nosotros, ¿sabes qué? Está pasando esto. Ve y avísale a la iglesia, no al pastor. Ve y avísale a la iglesia que está pasando esto. Y no tendrías ningún miedo ni ningún problema en hablar de parte del Señor. ¿O sí? No. Tú te pararías con toda seguridad. Dios dice que alguien aquí está viviendo así, así y así. Más específico, hermano, Dios te diría, ve con esa persona y dile de parte del Señor. ¿No? Por eso te digo, hermano, no confundas. Cuando estás hablando, aquí dice que si alguien recibe revelación, sí, hermano, en el asunto de comprensión, ¿de qué? De la palabra. Ahora, el que está hablando debe callarse. De esa manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. ¿Por qué dice para que todos aprendan? Porque está hablando del texto, hermano, porque está hablando de comprensión del texto. ¿Para que todos aprendan a qué? ¿Ser chismosos? Dios no revela para chisme, hermano. Cuando Dios revela algo a alguien es para que tú vayas con esa persona y la llames y le digas de parte del Señor, y tú que eres espiritual, que por eso te lo reveló el Señor, ¿qué? Lo restaures. Lo restaures, no lo exhibas. ¿Vale? Hermano, tenemos que seguir aprendiendo. Yo era de esas personas que pensaba que cuando alguien pecaba abiertamente tenía que llegar aquí, pararse y pedirle, no, hermano. Cuando el Espíritu Santo te está guiando, dice ahí, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no exhíbele. Siguiendo todo el patrón que enseña la Biblia acerca de aquel que no quiere apartarse de su pecado. Pero nuestra labor, hermano, es que restaurar almas, ¿vale? Así que si no ves, hermanos, el día de hoy, es tu deber y mi deber estar orando por ellos hasta que vuelvan, si esa es la voluntad del Señor. Pero tú no puedes dejar de orar por aquel que estuvo un día a tu lado y que hoy ya no está, ¿vale? Ese es el punto que debe quedarte bien claro. Ahora, recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y pueden turnarse unos con otros. ¿Por qué dice que está en control de su espíritu? Porque no es competencia, quién sabe más, hermano. ¿Sale? Y no es para pelear. Pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Fíjese cómo nos dice el Señor, pueblo santo. Uy, si el Señor supiera los pecados. Espérame. El Señor sabe. Pero ¿por qué dice que somos santos? Porque hemos sido santificados ¿en quién?
Cristo. Y estamos en esa transformación del Espíritu, sí y solo sí dejamos que el Espíritu actúe en nosotros. ¿Vale? ¿Cómo es dejar que el Espíritu? Te lo acabo de decir. Yo podría, hermano, el día de mañana salir a buscar un montón de clientes. ¿Para qué? Para tener trabajo. Pero ¿Dios te mandó eso? ¿O Dios te mandó a ti a un llamado específico? Tiene muchos años, hermano, que el Señor nos mandó llamar a mi esposa y a mí el llamado es para mí, como pastor. Pero uno siempre pone la excusa de, bueno, para no serle carga a la iglesia, ¿no? Porque uno es bien espiritual. Y Dios dice, ¿es por no ser carga a la iglesia o es por tu temor a no tener dinero? Y ahí como que uno como que, no escuché bien, Señor. Porque el llamado al pastorado, hermano, es a tiempo completo. Sí, yo sé que Pablo hacía tiendas, lo dice la Escritura. Él fabricaba tiendas y decía, yo no quiero ser carga. Pero a veces uno no es que no quiera ser carga, es que uno dice, no, es que no me va a alcanzar. Y entonces ya no eres tan espiritual. Y entonces estás siendo desobediente para con Dios. Y a veces Dios tiene que tomar medidas drásticas para hacerte entender que cuando Dios te llama es dependencia de Dios, no de tu capacidad o de tus fuerzas. Así que si alguien aquí quiere ser pastor, ya sabe a lo que le tira, ¿vale? Vamos a seguir viendo algo de los dones espirituales. Un dato curioso, hermano, que los dones que pertenecen a las categorías de fundantes y los manifestantes son los más apetecidos por muchos creyentes actualmente. Pero ya hemos dicho que estos y los demás dones no se buscan. Usted no puede obtenerlos por esforzarse en encontrarlos y dominarlos. Es Dios quien los dio como Él quiso. Incline su rostro un momento. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre. Queremos pedirte ahora, Santo Espíritu de Dios, que seas tú, Señor, el que conviccione nuestros corazones y el que haga tu obra en nosotros, Señor. Que seas tú quien nos conviccione de pecado, de justicia y de juicio. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Cabe aclarar también que los apóstoles y profetas eran solamente de nacionalidad judía. Revise todos los profetas. Dios no llamó a ningún profeta que no fuera judío. Y los 12 apóstoles originales, incluyendo a Pablo, todos eran de nacionalidad judía. Por lo tanto, hermano, ahora tenemos apóstoles hasta en Xochimilco. No. ¿Sale? No hay profetas extranjeros conforme al Antiguo Testamento. Al igual que los escritores de la Biblia, ¿todos fueron qué? Judíos. Todos. ¿Por qué, hermano? ¿Qué dice Romanos 3:2? Vamos a Romanos 3. Que luego dicen, usted nomás acomoda los versículos, hermano. No, espérame, ahorita. Romanos 3 dice, entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? Porque acuérdense que dice Pablo, todos, tanto judíos como gentiles, hemos pecado y estamos destituidos, ¿vale? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, tiene muchos beneficios, está diciendo Pablo, ¿eh? En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. ¿A quién se le dio la ley? ¿Se da cuenta? Por eso es que hasta el día de hoy los judíos dicen, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, y tienen toda la razón. Pero dice que no todos los que son judíos, sino los que proceden ¿de qué? Abraham. No, de la fe. De la fe que manifestó Abraham, ¿se acuerda? Y creyó Abraham a Dios y le fue ¿qué? Contado por justicia. Ahora, y Jesús mismo dijo en
Juan 4:22. Vamos a Juan. Porque luego, no sé si usted piensa que yo nomás tengo aquí todo apuntado y su Biblia no lo tiene. Vamos a Juan 4, ¿le parece? Vamos al versículo 21. Jesús le contestó. Bueno, está hablando con la samaritana, ¿se acuerdan? Le voy a hacer el contexto en el 19. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí en el monte Gerizimín, donde adoraron nuestros antepasados. Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si adora al Padre en ese monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos. ¿Por qué la salvación viene por medio de quién? Para que la próxima vez que usted tenga problema con los dones, cuando llegue alguien y diga, soy apóstol, por mí puede ser el presidente, no tengo problema. Dios dice en su palabra que no es así. Yo soy profeta, yo también, porque hablo de la palabra de Dios. No se sienta menos, ¿vale? Porque si algo tenemos los pastores de estos tiempos, hermano, es que no hemos leído la Biblia. Jesús le dice a sus discípulos, una vez que lo invitaron a una comida, llegan los fariseos, hermano, y estaba el lugar de honor, llegan y luego al ladito. Y Jesús les dice, cuando ustedes los inviten a un banquete, no ocupen los primeros lugares, porque no sea que llegue alguien más importante que ustedes y llegue el invitado y diga, ay, ¿cómo te digo, mi hermano? Aquí no cabes. Recórrete como 15 lugares, ¿no? Es que viene un amigo mío, que es más amigo que tú, con su familia, son como 15, entonces tú te toca el 16. Y entonces serás avergonzado, serás humillado. Ustedes cuando lleguen a un banquete, ocupen los últimos lugares, para que así cuando venga el que te invitó, ¿qué andas haciendo allá? Vente. Y así seas honrado. Pero ¿sabe cómo somos los pastores de estos tiempos, hermano? Soy apóstol. No, es que yo soy mi iglesia es de 15,000 miembros. Y así, es que yo hablo en lenguas, 3. ¿No? Sí, pero yo tengo don de sanidad. Y así, hermano, nos estamos peleando para ver quién es más importante. Y Jesús dijo que no buscáramos honores y que no buscáramos importancia y que no anduviéramos pidiéndole a los demás que nos reconozcan nuestra autoridad, que no es otra, hermano, más que en este lugar. ¿Vale? Que la gente te llama pastor o no, no es punto que hay que discutir, porque habemos algunos bien sentidos que nos ofendemos. No me dijo pastor, nomás me dijo, ¿qué onda, Polo? ¿Cómo te explico, pastor? Que el nombre pastor no significa nada. Lo único que significa es que tienes más responsabilidad con Dios, porque te puso sobre una congregación para que la alimentes, para que le enseñes a andar rectamente por el camino de Dios. Si son obedientes o no, ya no es tu problema, porque ya ve cómo hay cada impío aquí, ¿no? Que no se sujeta, hermano. Por más que tú le prediques, yo hago lo que me pega la gana. Está bien. Dios no me mandó, hermano, a hacer, como decía la hermana, que bueno, los que no vinieron a matrimonio se la perdieron, hermano. Imagínese, hermano, que yo anduviera como el papá, ¿no? Me saco el cinturón y a las ovejas, órale, ¿no? Y siéntese, y sujétese. No, hermano. ¿Qué le dijo el Señor a Ezequiel? Mira que te mando delante de un pueblo de dura cerviz, tercos, necios, orgullosos hasta la pared de enfrente. Pero yo a ti te voy a dar más resistencia. Y tú ve y háblales de mi palabra, te escuchen o no, tú háblales de parte de mí. Esa es la labor de un pastor, hermano. ¿Sale?
No andar pidiendo importancia. No andar reclamando autoridad donde no la tienes. O ir a su casa, hermano, a ver qué es lo que ve en la televisión. A ver, préndale al cable. ¿Cuáles canales tiene? ¿Por qué tiene HBO? Y para adultos, ¿por qué? ¿A ti qué te importa? Tú eres el pastor, tú aquí. Allá en su casa cada quien le entrega cuentas a Dios. En cada casa, si hay un hombre, esa es la cabeza, no el pastor. ¿Tienes hijos? La autoridad de los hijos son los padres, no el pastor. Porque luego, pastor, hable con él. ¿Y yo por qué? Si son sus hijos, no los míos. ¿No? Es que a mí no me hacen caso. Pues algo no has hecho bien. ¿Por qué crees que me van a hacer caso a mí si a ti no te hacen caso? Con la mano en la cintura, ¿y usted quién es? Soy el superpastor. No, hermano. Entienda eso. Yo sé, hermano, que en aquellos años la figura del pastor era casi venerada, hermano. Andábamos como los sacerdotes. ¿Quién me besa la mano? ¿Quién me besa la mano? Había gente en serio que le tomaba la mano al pastor y no, hermano. Es uno exactamente igual que tú. Igual que tú. ¿Vale? Ahora, eso quiere decir que ellos fueron la primera nación en conocer estas cosas y fue la voluntad de Dios que la transmitieran al resto del mundo. Por ello, las conocemos nosotros ahora. ¿No es sorprendente? Entonces, una persona de otra nacionalidad diferente a la judía no puede ser considerado profeta, al menos no un verdadero profeta como los del Antiguo Testamento. ¿Sale? Ahora, si alguien se quiere poner apóstol, profeta, está bien, no tengo problema, hermano. No luche con eso. Usted guarde la verdad de Dios en su corazón y sepa que aunque ese cuate se diga y es apóstol con doctorado, está bien, delante de Dios es basura. Así. Porque eso es lo que dijo Pablo. Todo mi conocimiento de fariseo, todo lo que yo he pasado, para mí es nada comparado con Cristo. ¿Queda claro? El único importante es Cristo, hermano. ¿Qué más? Ya hemos dicho entonces que lo primero que se requiere es que sean de una nacionalidad determinada, pero aún otra cosa era necesaria para que una persona se tuviera como profeta de Dios. Que la palabra o la visión que anunciaba de parte de Dios se cumpliera. Note estas palabras en Deuteronomio 18:20. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, le está hablando al pueblo, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Dios me dice que te diga que viene un tiempo de restauración. Porque aquí le hacen así. Y de ahora en adelante verás a tus enemigos. Sigo esperando, hermano, yo. Desde que esa vez me dijeron. Ahora, la profecía no puede decir, bueno, ya le va para el que la agarre, ¿eh? Porque ya ve que así se enseña, ¿no? Yo tomo esa palabra y la arrebato y es mía. Está bien. Yo por eso traigo en mi Biblia, para no andar arrebatando hojas, hermano. Entonces, el asunto es este, hermano. Ni aconteciera es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló tal profeta, no tengas temor de él. Yo te maldigo si te vas de este, maldice lo que quieras, no tienes poder para nada. Y si eres un hombre de Dios, los hombres de Dios no maldicen. ¿Vale?
Porque el Espíritu de Dios está en ellos. ¿Por qué Jesús le llamaría la atención a los hijos del trueno? ¿No te dejaron entrar estos samaritanos? ¿Quieres que oremos para que descienda? ¿Qué no saben de qué espíritus son? ¿Por qué se ofenden por mí? Decía el Señor. ¿Por qué sudas calenturas ajenas? Juan y los quieren el otro. Jacobo y Juan. Sí, es en serio, hermano, porque a veces hay gente, así no se le habla al pastor, se le habla déjelo que hable como quiera, hermano, Dios va a tratar con él. No se ofenda por mí, ni por mi esposa, ni por mis hijos. Dios tratará con esas personas, hermano, en su debido momento. Jehová dio, Jehová quitó, hermano, punto. Pero ¿qué cree que se agrade más, hermano? Dios. Cuando tú sabes en tu corazón cómo debes tratar a un hombre de Dios, o cuando lo menosprecias. ¿Se acuerda de un hombre que ha venido 2 veces aquí que dice que él es pastor? Que ha visto gente volar y todo eso. Que trae un niñito así, pero la piel de Judas, hermano, en serio. ¿Sabe por qué yo no le he dado o lo he tratado con ese honor de pastor, hermano? Por la primera, si tú eres pastor, hermano, y Dios te llamó, no se te puede morir la iglesia, no se te puede morir la iglesia. ¿Cómo es que se te murió una iglesia si es que Dios te llamó? Y tú no andas vagando, hermano, como judío errante diciéndole, invíteme a predicar. No, no haces eso. Si Dios te llamó, levanta otra obra. ¿Qué hiciste mal? Levanta otra obra, porque Dios está contigo, ¿se entiende, no? Hermano, usted sabe que la iglesia de Cartagena, hermano, somos familiares por mi esposa y su hermana, que es la esposa del pastor de la iglesia de Cartagena. Nunca me han invitado, hermano, y yo una vez lo invité, pero no vino. No lo vuelvo a invitar, hermano. Porque yo no le hice una invitación de parte de un hombre, le dije de parte del Señor, te invito. Y no vino. Y a mí nunca me han invitado, ni pienso, hermano, ir ahí a pararme. ¿Me invitas? Aquí abajo hay una de la carpa, ¿sí? Nunca he ido ahí. ¿Me invitas? Conozco un montón de iglesias, hermano, nunca he ido. ¿Me invita? Porque Dios me dio un ministerio, hermano, y aquí es mi ministerio. Cuando vamos a Huatulco, hermano, es otro boleto. ¿Vale? Cuando vamos a Huatulco es otro boleto, porque allá pues les da gusto, hermano, pues, como saben que uno es alemán, dicen, invitamos, ¿no? No, hermano, pues allá vamos porque nos invitan, o sea, si no nos invitaran, pues ni nos paramos, ¿no? ¿Para qué vas allá? Pero es otro boleto, hermano, ¿sale? Pero si no, ni nos paramos, hermano, en serio. Hay un hermano que conocemos que, si Dios lo permite, este diciembre vamos a ir. Es un pastor que le comentamos que tuvo una situación fuerte este año cuando estaba el año pasado, me parece, en una situación y ahora que fuimos en agosto, nos dijo, hermano, si viene en diciembre, apártenos unos días, lo queremos invitar aquí a algunas iglesias de Pochutla. Sí, hermano, ¿cómo no? Yo sé, hermano, que ese hermano es evangelista y mucha gente lo conoce. Jamás he ido, hermano, de todos los años que he ido, hasta que él no me hizo la invitación, hermano, yo jamás he ido a tocarle. Hermano, no me invita. ¿Qué? Soy pastor. Tú tienes un ministerio, hermano, y honra ese ministerio, ¿vale? Donde Dios te mandó llamar. El día de ayer, hermano, vino un amigo muy entrañable al asunto de matrimonios. Vino con su esposa, la hermana Tere, el pastor Carlos Solís. Y yo, hermano, lo honré como pastor y como autoridad que es sobre mí. ¿Por qué es sobre mí? Porque es mayor que yo en la fe, hermano, y porque cuando yo lo conocí en la iglesia cristiana, él ya era un líder. Y por eso es que yo lo honré como pastor, ¿vale? Porque yo le hice la invitación a venir aquí.
Entonces, tú debes de saber, hermano, esas cosas. ¿Vale? Por eso yo no me preocupo, hermano. Si hay gente que me reconoce o no, tengo problema. Allá, hermano, es el que se encarga. Ahora, el mundo ha sido testigo de muchos que se hacen llamar profetas, que han dicho y dicen cualquier cosa, dan fechas y detallan acontecimientos que jamás se cumplen. Todos ellos han hablado con presunción, como dice este pasaje. Este hecho irrefutable les anula también como profetas de Dios. Aún hay algo más que sucede en estas personas y sus profecías. La Biblia contiene ya todas las profecías relacionadas con el futuro que nosotros debemos saber. No falta ninguna. Lo que Dios quería que supiéramos sobre el futuro está dicho ya. Si las profecías de estas personas fueran de parte de Dios, necesariamente tendrían que ser añadidas a la Biblia, pues serían, según ellos dicen, palabra de Dios. Pero Él nos advierte dos cosas al respecto de su palabra. La primera está en el Salmo 35:6, que dice lo siguiente: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No añadas. Pastor, ¿hasta dónde se debe usar la falda? Hasta el piso, milímetro nada más arriba para que no le caiga el polvo. ¿Dónde dice eso? Lo digo yo, porque Dios me lo reveló. Espérate tantito. Que eso ni viene en la Biblia, hermano. El pantalón de la mujer es del diablo. Yo lo compré en una tienda, ¿no? No me salió el diablo a atender. ¿Por qué es del diablo, hermano? Porque dice la Escritura que el hombre no vestirá ropa de mujer y la mujer no vestirá ropa de hombre. Yo un día, hermano, si le conté, ¿verdad? Me dio santo. Un día, por las prisas, me equivoqué, hermano, y me puse el pantalón de mi esposa. Es incomodísimo. Es que dice mi esposa: oye, traes mi pantalón. Oye, sí, con razón estaba bien. Con razón la bolsa no bajaba bien. La bolsa del varón, hermano, la de enfrente, la mano, la de la mujer, no sé por qué no cabe la mano del hombre. ¿Será porque está más reducida? No sé. Entonces, hermano, el diseño del pantalón de la mujer con el diseño del pantalón del hombre no tiene nada que ver. ¿Por qué decía la Escritura entonces eso en el Antiguo Testamento? Porque en aquel tiempo, hermano, no había pantalones para empezar, eran puras túnicas. Túnicas de hombre, túnicas de mujer. Y se podía prestar, hermano, a que nunca faltaban los delicaditos que dije: ay, a mí me gusta más esa, ¿no? Sí. Y Dios decía: esto es abominación delante de ¿quién? Delante de Dios. Un hombre jamás debe comportarse como una mujer. Y una mujer no se puede andar comportando como un hombre. ¿Y si te has topado? ¿Qué quieres con mi hombre? Cálmese, cálmese. No, se te cuadran. Va. No, gracias. Hoy en la mañana, hoy estaba yo escuchando una tontita en las noticias, ¿no? Que no le puedo llamar de otra manera a gente que piensa así. No, estamos demostrando que las mujeres también podemos boxear y podemos no. ¿Has visto una pelea de mujeres lo patética que es, hermano? Da hasta flojera verlas, en serio. Y al rato, hermano, por los golpes en los senos, al rato cáncer y todas esas cosas. Pero claro, las mujeres pueden hacer lo que quieran. Así no te diseñó Dios. ¿Qué parte no entiendes? ¿Vale? Ahora, Apocalipsis 2, 21:8 dice que los mentirosos serán condenados. La otra advertencia está muy ligada a Apocalipsis 22, 18, 19. Apocalipsis 22, 18, 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía,
Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que ya no hay nueva revelación, hermano. ¿Vale? Descanse. Cuando un día se encuentra un profeta que dice que va a venir el fin del mundo, dígale, sí, está bien. Ya lo sabíamos. Cristo lo dijo. Palabras nuevas, profecías nuevas no pueden ser añadidas a la Biblia. Dios lo prohíbe y advierte seriamente al respecto. En vista de lo anterior, la conclusión a la que llegamos es que no puede haber ya más profetas que anuncien acontecimientos futuros. Debemos mencionar también que la palabra profeta viene del griego profeteu, que se refiere a dos cosas. Una, que es un profeta, podía predecir eventos, y la otra, que es un profeta, podía hablar bajo la inspiración o ser un orador inspirado que habla no de eventos futuros, sino que comunica enseñanzas de la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo. ¿Vale? Son dos actividades diferentes. En este sentido, nuestros pastores y predicadores ejercen la actividad profética, pues nos instruyen y nos enseñan basados en la palabra de Dios. Hermano, si yo tomara la palabra de Dios en este momento y te estuviera enseñando una sarta de tonterías, no, hermano, tú en este momento vamos a pedir el don de profecía y el don de lengua, y aquí empezamos todos como loquitos y no, hermano, eso no. Eso, hermano, es burlarse de la palabra del Señor. Eso es tomar la palabra del Señor y torcerla y hacerla decir algo que la palabra no dice. ¿Ok? Eso no es enseñar la palabra. Eso es sacarme de la manga algo para entretenerte y divertirte y sacarte dinero. Porque normalmente todo ese tipo de enseñanzas dicen, y ahora pacta con Dios. Y échale la cajita. Pero pacte bien, ¿eh? ¿Qué don quiere? Ese le cuesta 10,000. No, el de revelaciones cuesta 20,000. Porque yo tengo que orar más fuerte. Imagínese, hermano, esas tonterías, ya ahí va la gente. Pero bueno, ahora, primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. En esta carta dirigida a gente no judía, porque la iglesia de Corinto ya no eran puros judíos, también había gentiles, Pablo les dice que de preferencia procuren ¿qué? Enseñar. Enseñar. Ah, cómo hace falta gente que de verdad crea la palabra de Dios, hermano, y que la enseñe como es. ¿Cómo hace falta ese tipo de cristianos fervientes, hermano, que entiendas que tu servicio es para Dios, que tu compromiso es con Dios y que no debe haber nadie más importante que Dios en tu vida, hermano? Pero ¿sabes qué? No existe. Ese tipo de cristiano el día de hoy está ausente de las iglesias, hermano. Mire, ¿cómo Pablo, siendo tan conocedor de la palabra de Dios, podría decirle esto a gente no judía, sabiendo que Dios no levantaría profetas extranjeros, según lo vimos en Deuteronomio? Obviamente, Pablo no se refería a la profecía del futuro, sino a la de instrucción. Seguimos considerando este tema de los dones. Otro aspecto sobre el don de profecía es que ciertamente algunas mujeres en la Biblia ejercieron ese don. Algunas de las más notables son María, la hermana de Moisés, ¿cierto? Débora, Hulda y Ana, la anciana que estaba cuando el bebé Jesús fue presentado, la que esperaba la venida del Mesías. Pero ¿cuál es la característica de todas ellas? Eran judías. Eran judías. ¿Por qué la samaritana no profetizó? ¿Por qué la viuda de Naín tampoco? Puros judíos. La necesidad de este don en su aspecto de predecir el futuro es comprensible en esos días, pues no había escritura como la que tenemos ahora nosotros. Era necesario que Dios hablara a determinadas personas para decirles lo que iba a hacer. Libro de Amós, profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor,
sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Pero eso era el Antiguo Testamento, hermano. ¿Vale? ¿Qué va a hacer el Señor hoy? No lo sé, hermano. A mí no me dijo nada. Sobre esto, hablamos también en la entrada anterior, que ahora todo lo que necesitamos saber del futuro, ya podemos estudiarlo cuando queramos, pues podemos abrir la Biblia también cuando queramos. Creo que es necesario enfatizar un poco más sobre esto para hacer ver la razón por la que este don ya no está operativo ni en varones ni en mujeres. En cuanto al don del apostolado, hay algunos errores al respecto que se han difundido actualmente, pero trataremos de examinar algunos de los que son más importantes. Para comenzar, lo referente a su nombramiento. ¿Quién nombra a los apóstoles de hoy? Ellos mismos, ¿no? A lo mucho su iglesia. ¿Con qué autoridad toman ese nombre? Comenzamos a notar la diferencia entre los apóstoles originales y los modernos. Los apóstoles que trabajaron con Jesús los nombró él mismo. Dice el texto, hermano, que él salió a orar. ¿Para quiénes habrían de ser los 12 que él iba a llamar? Él iba a llamar, perdón. ¿Vale? Otra diferencia importante es de nuevo el asunto de la nacionalidad. Recuerde las dos cosas que vimos con relación a los judíos. A ellos les fue confiada la palabra de Dios y de ellos viene la salvación, porque era un mensaje que solo ellos conocían en ese momento. La palabra griega para apóstol es apóstolos, que significa delegado, embajador del evangelio, oficialmente comisionado de Cristo, con poderes milagrosos, enviado o mensajero. De estas palabras se desprenden otras diferencias significativas. Los apóstoles de Cristo fueron comisionados personalmente por él. Aún Pablo, que no fue del grupo de los 12, también fue instruido y comisionado por Cristo personalmente. Eso está en Gálatas 1:1 y 11:12. Vamos a ver qué dice Gálatas 1:1. Si alguien lo tiene, que lo lea rápido. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. ¿Quién lo nombró apóstol? No hombres ni nadie, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Quién lo llamó? Ahí está. Ahora, ¿qué dice el versículo 11 y 12? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Se da cuenta la diferencia, hermano? Ese es un verdadero apóstol. Los demás son impostores. Ahora, si ser apóstol es un enviado, por favor, Mariana no estaba, no está Mariana. Puedes ir por un vaso de agua y ya es un apóstol porque ya la estoy enviando. Pues sí, ¿no? Ahora, pudieron escuchar instrucciones de su propia voz. Esto no puede ser posible ahora. ¿Por qué las instrucciones que Dios quiere que sepamos ya están qué? Aquí. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? De la Biblia. Ahora, si hablara de nuevo de forma audible a alguien, lo que dijera tendría que ser añadido de la Biblia, y tampoco puede ser eso ahora, como ya lo vimos. Cuando los apóstoles estaban reunidos resolviendo lo del sucesor de Judas, vemos también los requisitos que ellos buscaron en la persona que podía ser candidata para ocupar el puesto. Esos mismos requisitos los cumplían ellos. Hechos 1:21 y 22 dice: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea testigo con nosotros de su resurrección. El requisito era que estuvo con Cristo todo el tiempo que todos nosotros estuvimos con Cristo. Y yo no estuve ahí, hermano. Imagínense que el próximo domingo, ya soy apóstol. ¿Y quién te nombró apóstol? Bueno, es que estoy levantando iglesia. Eso no tiene nada que ver, porque ellos se autonombran apóstoles porque dicen: es que yo tengo mi cobertura, mi manto de protección. Hermano, tenga cuidado con esas drogas porque son dañinas. ¿Sale?
Vea las condiciones. Los candidatos debían haber pasado por el bautismo de Juan, que ya no se puede pasar, ¿sale? Debían haber estado presentes y siguiendo a Jesús también en su ministerio terrenal, como los apóstoles, y debían haberlo visto resucitado. Además de eso, ¿algunos de los apóstoles modernos cumplen con estas condiciones? No. ¿Vale? Por otro lado, estas están las señales y prodigios que los apóstoles hacían. Esas señales eran para autenticarlos como mensajeros y dar veracidad a su mensaje. ¿Qué dice Marcos 16:20? Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. En aquel tiempo, hermanos, se levantaron un montón de apóstoles, ¿vale? ¿Se acuerda usted de un pasaje en Hechos donde había una chica que le daba ganancia a sus amos a través de la adivinación? Y creo que eran Pablo y Silas. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y enseñan las verdades a hacer, y ahí está, y estaba fastidio. Dice que Pablo no veces dice, sal de ella. Pero así, hermano, o sea, sal de ella. Otros dicen, espíritu de adivinación, como sea, hermano, el asunto es sal de ella. Y salió. Y entonces, hermano, se les acabó el negocio. Y se enojaron mucho con Pablo. El día de hoy, hermano, no podemos ni sacar la basura. Es en serio. No tenemos ese poder, hermano, porque ya no hace falta. ¿Sabes cuál es el poder que el día de hoy la iglesia no tiene, hermano? El Espíritu Santo no la guía. Ese es el poder que no tiene la iglesia. Porque qué hermoso, ¿verdad? Tener ese poder para echar fuera demonios y sanar enfermos, pero ¿qué tal para sujetarte a Dios? Ese poder para ser obediente a la palabra de Dios y honrar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ese poder, ¿dónde está, hermano? Y por lo que más se caracteriza la iglesia de estos tiempos es por lo rebelde que somos, hermano, incluyendo a los pastores. Pastores que andamos haciendo actividades que Dios ni nos mandó a hacer. Vamos a hacer una campaña aquí afuera, vamos a llenar de globos aquí en la calle, para que vengan las multitudes y les vamos a dar dulces a los niños. Y vamos a comprar licuadoras para las mamás. Así cualquiera viene. Así cualquiera viene. Y levantamos la mano y usted quiere recibir a Cristo y todo el mundo te va a decir que sí, porque ya le diste regalos, ¿no? Y si les dice, y no se vaya porque vamos a rifar un coche, nadie se va. Y si le dices al otro día aquí en la iglesia va a ser la rifa, lo invitamos, claro que se va a llenar esto, pero en cuanto se rifa el coche nadie se vuelve a aparecer, hermano. Pero ya hicieron la oración de fe. ¿De cuál fe? De la tuya, porque la de fe, la de salvación no es esa. Esa la realiza, la salvación es obra del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así. Vamos a una marcha de gloria. Ay, Dios mío. Vamos a avergonzar al Señor para que vean que somos iguales de revoltosos que el resto del mundo. ¿Dónde dice aquí? Y hagan marchas de gloria. No dice. No dice, hermano. Perdón que sea tan absurdo en estos ejemplos, hermano, pero es que me molesta, hermano, que la iglesia, yo creo que no es iglesia de Cristo, hermano. Es iglesia de esos pastores, le crean todo lo que dicen, ni siquiera vas a las escrituras a verificar qué es lo que dice. Te tragas todo lo que te dan, hermano, perdón por el lenguaje, ¿vale? Pero es que es en serio, o sea, si te dicen salta, tú saltas. Muévete a la derecha, te mueves a la derecha. ¿Dice la palabra de Dios eso? ¿Dice eso la palabra de Dios? ¿Lo has comprobado? Por lo menos lo has comprobado. Porque si no está aquí, no obedezcas. Te lo he dicho hasta el cansancio en esta iglesia, hermano. El día que yo te diga que soy el único que predica la verdad, salte corriendo, hermano, porque ya se me botaron los tornillos. Porque nadie tiene la verdad absoluta. Y nadie es tan santo, hermano.
Santiago dice, aquel que es capaz de refrenar su lengua es capaz de controlar todo su cuerpo. ¿Y sabe lo que está diciendo Santiago, hermano? Que nadie es capaz de eso. Si algo tenemos los cristianos, que somos las lenguas más rápidas del oeste, hermano. ¿Qué es lo que tenemos? Si nomás pregúntale al esposo o a la esposa. Cuando el esposo llega, ¿no hiciste de comer? Estabas aquí, tengo tantas cosas. No, nomás pregunté. En vez de que también se quede callado el esposo, ya viste que se puso como apache marihuano, ya no le digas nada. ¿Sale? Ya no le digas nada. Quédate callado. ¿Para qué le echas más? Le echas alcohol al fuego. Quédate callado. Ayer nos lo dijeron, ¿se acuerda? No estás cuestionando, pero la esposa siempre se va a sentir cuestionada, o el esposo siempre se va a sentir rebajado, porque así somos de sentidos. Los hijos ni se diga. ¿A qué horas te piensas levantar? Ay, es que yo estudio toda la semana. Perdón, patrón, digo. Porque se ponen, pero chuquis los hijos, ¿eh? No les puedes decir nada el día de hoy. Hermano, en mis tiempos le levantabas la voz a la mamá y ¡palo! Te la cerraban de un cachetadón. Y papá no se diga, hermano. Bueno, con él ni te metías. Papá era como el ogro. Y cuando se levantaba, corre. ¿Sale? Porque así eran nuestros tiempos. Tú no le podías andar faltando el respeto a los papás. Hoy en día con la mano le cintura a los hijos. ¿Tú qué, vieja? La palabra dice, a mí Dios lo que diga, Dios no me interesa. Así son los hijos el día de hoy. ¿Sale? Entonces, hermano, el asunto es este. Nosotros tenemos que corroborar que lo que nos están enseñando, ¿qué? De aquí. Si no, no tiene validez. No vale. Ahora, para el mismo propósito le sirvieron a Jesús los milagros, para que las profecías que decían que el Mesías vendría con señales fueran cumplidas y que creyeran en sus palabras al observar sus señales. Con el paso del tiempo, las señales se fueron acabando porque el evangelio estaba llegando ya a casi todo el mundo no judío que se conocía en ese tiempo. El Nuevo Testamento comenzaba a ser escrito, así que ya no era necesario autenticar el mensaje. Todos los creyentes con vidas transformadas eran las mejores señales de su veracidad y poder. Los apóstoles modernos dan demostraciones de hacer señales, especialmente de sanidades. Echar fuera demonios, hablar en lenguas y de predicciones, pero ¿no se pregunta usted por qué no hacen señales de las otras clases que la Biblia enumera? Honestamente, hermano, ¿cuántos de ustedes han visto a alguien que resucite muertos? Y no me salga con que, yo vi Joshua, pastor, hasta hay un video en internet, yo lo vi, hermano, y no se ve nada. Vino al Estadio Azteca, yo no supe, hermano, que se desbordara toda la ciudad por los milagros que sucedieron. ¿Por qué solamente esas cosas, hermano? ¿Por qué no todas? Necesitamos entender esto, hermano. ¿Alguna vez has leído la Biblia así con detenimiento y te has detenido? No sé si es Tomás o quién es el que dice, Jesús mío y Señor mío, porque tocó tu costado y metió su dedo y le dice, porque creíste, ¿viste, Tomás? Bienaventurados, ¿qué? No, dígalo fuerte porque, a ver, ¿sí se lo sabe o no? Si no, lo buscamos, ¿sale? Bienaventurados, ¿qué? Los que no vieron. Entonces, hermano, ¿la fe es por ver o es por creer? Creer que esta palabra es la palabra de Dios es lo que nos hará salvos, hermano. Es que yo necesito ver un milagro, pastor. Te presento uno. Te presento uno. Por si no me conociste, hermano. Ya se durmió mi mamá. Allá atrás está una mujercita
que te puede decir cómo era su hijito, el que ahora está predicando. Ella te puede decir cómo sintió decepción de ese joven cuando le encontró una cuchara con la que había estado cocinando cocaína para hacer piedra. Ella te puede decir cómo aquella noche le grité que la odiaba tanto que la quería matar. Ahí está, le puedes preguntar, hermano. Ese era el que está predicando el día de hoy. Si lo quieres ver son milagros, y tienes uno. Párate en el espejo y tú eres otro. Si es que has cambiado, si no, bueno, tú sigues siendo algo feo. ¿Vale? Pero si has sido transformado, hermano, eres un milagro de Dios. Bueno, yo todavía estoy investigando la vida del hermano Juan porque dice que él era aquí el terror aquí en Chilpan. Dice que le decían el Guatusi. ¿Sabías eso? No, sí, pues él me lo ha contado. Dice, no, aquí nadie se metía conmigo porque aquí me respetaban. ¿Tú creerías que ese terror de Chilpan hablaría para decirte, pastor, mire, le preparé un guisadito para que su esposa no cocine hoy? Si nunca te han invitado, hermano, no los invita, hermano, nomás a mí. No has probado, hermano, los guisos del hermano. Delicioso. Eso solamente lo hace Cristo, hermano. Eso solamente lo hace Cristo. ¿Para qué quieres más milagros? ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, hermano? Eso es mía. ¿Vale? Los apóstoles de Cristo hacían toda clase de señales. Ya estamos terminando, no sea impaciente. En cualquier ocasión, no esperaban organizar una cruzada evangelística ante un gran auditorio, pero de las señales hablaremos después con más detalles. Hay otra consideración. En tiempos de Pablo no era raro encontrar gente que se hacía llamar apóstol, aunque para muchos no era fácil distinguirlos. Terminaban siendo identificados como impostores por los verdaderos apóstoles. Segunda carta a los Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. La palabra para ellos en el griego es pseudoapóstolos, que significa apóstol espurio, predicador pretendido, falso apóstol. Casi todos ellos se caracterizan, hermano, porque te van a pedir dinero, todos. ¿Vale? Siempre que tú veas un lugar en donde, y ahora traigan ya a Dios, todo lo que te hayan dicho, hermano, fue pura perorata. Nada más para enternecer tu corazón, porque ellos hasta le ponen música, ¿verdad? A ver, un tecladista para que baje la unción, porque tiene que ¿Dónde dice, hermano, que la unción baja si tocas el teclado? ¿Dónde dice eso, hermano? ¿Dónde ves a Jesús diciendo, no hay alguien que taña? Porque no me baja el poder. Él siempre tenía poder, hermano. Él lo dice públicamente, Padre, te doy gracias porque yo sé que tú siempre me oyes. Solamente lo dije en voz alta para que estos, cuando iba a resucitar a Lázaro, ¿se acuerda? ¿Dónde dijo que canten un salmo porque no me baja el poder? Ahora, hermano, quienes se proclaman ahora apóstoles deberían tener más cuidado para nombrar a los suyos. Cristo vino personalmente, trabajó con ellos y pulió el carácter de cada uno para que su palabra por medio de ellos fuera poderosa. Si había un grupo de hombres por los que el mundo no daba un chícharo, eran estos. Eran pescadores, hermano, eran recaudadores de impuestos. Era como si ahorita tuviéramos aquí a uno de los senadores de Morena. Imagínate aquí a Noroña. Hasta como para patearlo, ¿a poco no? Pero ya es cristiano, hay que amarlo. ¿Por qué? Porque Cristo lo perdonó. Ese es el problema, hermano. Cínicos hasta la pared de enfrente, hermano. Les están demostrando todas sus cochinadas. Es que la fiscalía no ha mandado nada. Pero ¿qué crees, hermano? Que si esa gente se arrepiente, ¿sabes qué tenemos que hacer tú y yo? ¿Qué? Amarlos. Eso es lo que dice la palabra del Señor, hermano. Pero el Señor mismo los convirtió en hombres extraordinarios. Se requirió para ello su presencia misma constantemente. Muchos de los apóstoles de hoy dicen ser doctores en teología, en divinidades, en quién sabe cuántas cosas más.
Creen que su supuesta erudición les hace merecedores del nombre. Aquellos 11 no tenían más que sus propios seres para ofrecer al Señor. Así llegaron a ser grandes ante Él, no ante la gente. ¿Sabes qué es lo que les pasó a cada uno de los apóstoles, hermano? Los mataron como mártires, salvo Juan, en la isla de Patmos, que ya estaba bien anciano. Todos los demás fueron o decapitados, o crucificados, o aserrados, o en aceite hirviendo, o donde fuera. Los amaba tanto el mundo. Para ir terminando, hermano, segunda carta a los Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos vasos de barro, hermano. ¿Has visto un vaso de barro? Son re feos. ¿Cómo son por dentro, hermano? Naranjas. Y por fuera, pues si le dan una pintada, son pintados. Y si no, hermano, son naranjas por dentro y por fuera. Y bien frágiles. ¿Alguna vez has dejado caer un vaso de barro? Se rompe. ¿De dónde creemos nosotros, hermano, que vamos a resistir? Si apenas nos suben el precio del huevo, ya estamos llorando. Vamos a tener poder para cambiar vidas, por favor, hermanos. Segunda carta a los Corintios 3, 5 y 6, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Quién nos da entonces poder comprender esto? Dios, hermano. Primera carta a los Corintios 4, 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser un espectáculo al mundo y los ángeles y a los hombres. Primera carta a los Corintios 4, 11 y 13, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pero ¿qué hacen los falsos apóstoles? Te prometen que riquezas, dinero y felicidad, y no dice eso la palabra de Dios, hermano. ¿Quieres ser un seguidor de Cristo, hermano? La vamos a pasar mal, la vamos a pasar mal, porque eso es lo que dijo el Señor. En el mundo tendréis aflicción, ¿pero qué? Confíen. Y yo, sí, Señor, tienes razón. ¿Cuántos somos como Job? Sí, pero después de la aflicción le dio 2 veces el Señor. Todos queremos 2 veces, ¿verdad? Pero ¿qué tal 2 veces de aflicción, hermano? No, eso no. Lo rechazo rechaza lo que quieras, hermano, no tengo problema. Note cuánta humildad. Este era el concepto que ellos tenían de sí mismos y cuánto estaban dispuestos a sufrir por su ministerio. Váyanle pasando, chicos, de la alabanza. ¿Nota algún parecido con algún apóstol que usted conozca? ¿Cómo son los apóstoles de hoy, hermano? Primero, creídos como ellos mismos, como ellos solos, ¿no? ¿Cómo entra un apóstol a una iglesia? Así. No, hermano, ellos no entraban. ¿Qué dice Pablo? Cuando fui a ustedes no fui con palabras de humana sabiduría, sino con poder de Dios. Lo hice con temor y temblor, y no queriendo saber nada que no fuera a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué tenemos que andar presumiendo, hermano? Y finalmente, Jesús dijo a sus apóstoles: al fin de los tiempos se sentarían sobre 12 tronos para juzgar a Israel junto con él. Mateo 19, 28. Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Si el Señor tuviera más apóstoles ahora, ¿dónde los sienta? Porque ya se están ocupados los 12 tronos, hermano. ¿Cómo hacemos para sentar a estos nuevos apóstoles allá en el cielo con el Señor? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo el Señor, eso, ¿no? Voy pues a preparar lugar para ustedes. Mira, hermano, creo que es en la carta de los Corintios, no me acuerdo si en la primera o en la segunda, pero dice Pablo:
que las obras de todos nosotros serán probadas por fuego, todas. Dice que los que hayan edificado con oro, plata, piedras preciosas, todo ese tipo de materiales, hermano, serán pasados por el fuego. ¿Y qué van a resistir? Sus obras van a permanecer. Pero dice que hay otros que hemos edificado sobre hojarasca, heno y palitos. Y dice que cuando pasen por el fuego, hermano, van a ser quemadas, que nosotros, todos chamuscados como estamos, hermano, pero vamos a ser salvos. ¿Te has preguntado, hermano? ¿Nos hemos preguntado acaso los que estamos este día aquí sentados si hemos hecho lo necesario por el que está a tu lado? Hoy, hermano, porque me lo comunicó este hermano, me tuvo esa confianza de decirme, hoy no voy a ir por esa razón. Y no puedo acusarlo de falta de fe, hermano. Es alguien que ha estado batallando toda su vida con esta situación. Y yo no puedo agarrar y decirle, no tienes fe, hermano, no tienes fe como la mía. No, hermano. Debo dejar que Dios trate con él. Debo permitirle a Dios obrar en la vida de mi hermano. Y que él vea personalmente cómo Dios se manifiesta su vida, ¿me explico? Porque cuando Dios haga la obra en él vendrá y testificará del poder y la grandeza de Dios, hermano. Yo no soy quien para meter mi cucharota y cortar eso. Yo debo esperar, así como Dios fue paciente conmigo. Han pasado, hermano, casi 27 años desde que yo conocí al Señor y estoy aquí parado el día de hoy. 27 años. Y no le puedo pedir a alguien que tenga la misma fe que yo, porque su proceso no ha sido igual que el mío. Tú no le puedes pedir a alguien que en este momento tiene necesidad que confíe en el Señor si no le suples la necesidad. ¿De qué sirve que le digas a tu hermano que tiene hambre, come y bebe y sáciate, voy a orar por ti, si no le das ni siquiera un pan? ¿De qué le sirve tu oración, hermano? Nunca hemos recogido ofrendas, hermano, ni las vamos a recoger. Pero yo espero que en tu corazón, hermano, empieces a decirle al Señor, Dios, hazme saber la necesidad del que está a mi lado y dame un corazón para, si está en mi mano, poderle suplir o por lo menos darle algo. ¿Vale? Eso lo vamos a ver la próxima semana, porque vienen esos dones, hermano, que nadie quiere. El don de dar. Cómo nos cuesta. Porque Dios, ¿para qué quiere mi dinero? Él ni lo necesita. Y el pastor me cae mal, a él no le doy. Y el que está a tu lado, hermano, ¿también te cae mal? ¿O a él sí lo puedes ayudar? ¿Sabes que hay hermanos que no han venido al culto porque no tienen dinero para los pasajes? ¿Y alguna vez le has preguntado, hermano, ¿tiene para regresarse? ¿O le puedo dar? Eso habla mucho de quién está gobernando mi vida, hermano, y cuál es el Dios que yo encuentro aquí. No es que yo nomás leo salmos, pastor. Sí, a ver si ya lees más, para ver si Dios cambia tu corazón, hermano. Dios, no yo. Cierra tus ojos un momento.